Bueno, damos comienzo a este debate, el último que hacemos en el año desde Liberal EUC. Esto es un movimiento que partió este año y trataba de traer el liberalismo a la universidad. Y para cerrar este año hemos decidido hacer un debate sobre las distintas concepciones que existen hoy día sobre el liberalismo que está tan en boga a nivel nacional. Entonces, hemos traído acá excelentes panelistas. Tengo a mi izquierda a Cristóbal Belolio, abogado y visita político de esta universidad, fundador de Red Liberal, precandidato a alcalde y autodenominado liberal igualitario. A mi derecha está Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, abogado y filósofo. No, filosofía. Y Hernán Larraín, mate, director ejecutivo también del Centro de Estudio Horizontal y consejero político de Bópoli. Ambos declarados liberales, o sea, los tres declarados liberales de distintas corrientes, y digamos, a conversar un poco, digamos, de las diferentes corrientes que tienen. Este debate tiene el siguiente formato. Cada uno de los expositores va a tener 5 minutos para dar a entender qué entienden ellos por liberalismo, especialmente con el énfasis en el actual contexto. Luego vamos a hacer 5 preguntas cortas que tienen 1 minuto cada uno para responder, tanto sobre contingencia como sobre posicionamiento valórico y político. Y luego cada uno va a tener una interpelación de 5 minutos para preguntarle al otro y generar en el fondo un diálogo. Y luego obviamente dejamos un espacio de preguntas al público para que cada uno vaya contestando dudas sobre lo que entiendan y lo que se haya conversado. Entonces, vamos a partamos esta vez de izquierda a derecha con Cristóbal Belolio. Ok, gracias por la invitación, un placer estar acá. Me siento, no sé si en mi casa, efectivamente, nunca he desarrollado un lazo muy emotivo con esta casa de estudio, por lo menos no con esta facultad. Pero sí me siento en casa conversando con miembros de la familia liberal, que es una familia bastante extendida. Esto es como esas comidas en las cuales uno se encuentra con los primos de tercer grado que nunca ve, pero se sabe que de alguna manera comparten algo. Y apellidarse liberal, lo conversábamos el otro día, es como llamarse Pérez. Es una familia bastante grande y hay distintas corrientes. Entonces lo que yo trataría de hacer en un primer momento es establecer cuáles son los puntos comunes, los mínimos comunes denominadores, en este caso, de lo que se entiende por un liberal. Hay un filósofo político inglés al cual voy a echar mano aquí, si no me equivoco fue profesor de Hernán, se llama John Gray, que es un crítico del liberalismo, pero aún así me parece que hace una descripción más o menos acertada. Él dice que el síndrome liberal debiera, en todas sus distintas variedades, componer tener por lo menos dentro algunas variables, algunos factores. El primero es lo que él llama el individualismo normativo. Los liberales todos, los más libertarios clásicos, los liberales clásicos hasta los más liberales igualitaristas, son individualistas desde el punto de vista normativo. No hay un referente externo colectivo que determine lo que consideramos bueno o malo, sino que normalmente es el individuo el último recurso para definir nuestros estándares ético-morales y políticos. Me parece que eso es aceptado en todas las familias. Somos individualistas e impenitentes individualistas. Vemos el mundo a través de los ojos del individuo y por eso para nosotros son tan importantes las libertades individuales, que para Marx eran un problema. Cuando se establecieron la Declaración de los Derechos Universales del Hombre después de la Revolución Francesa, Marx estaba encabronado porque le parecía que la manera en la cual se habían redactado, cada persona tiene un derecho individual nos transformaba en una especie de mónadas aisladas del resto, y eso por supuesto atentaba contra la visión colectivista que él tenía de la humanidad. El segundo síndrome liberal, que en esto hay un filósofo anglosajón que murió hace poco, que se llama Ronald Dworkin, trabajó bastante, tendría que ser el principio de la igualdad. Igualdad en el sentido de que todas las instituciones del Estado le deben a los individuos igual trato en función de su igual estatus. Esto no necesariamente incorpora la igualdad material de resultados, pero sí quedémonos en que todas las personas son iguales y no existe desde el liberalismo ninguna justificación para tener diferencias y discriminar entre el estatus de las distintas personas según su etnia, raza, religión,
orientación sexual, etc. Usualmente este principio de igualdad también se traduce en el principio de universalidad. Nuestros principios se aplican sin importar necesariamente el contexto o la región o el territorio. Los derechos individuales valen lo mismo en Palestina, en Kuala Lumpur, que en Santiago de Chile. Y en ese sentido los liberales tienden a ser a veces menos parroquianos que otras vertientes más sensibles al contexto. Y en esto tenemos muchas veces una diferencia con los grupos comunitaristas y tenemos una diferencia con aquellos grupos multiculturalistas que pretenden establecer ciertas excepciones o diferencias de trato a algunos grupos. Los liberales, en cambio, los de todas las familias, tendemos a ser más universalistas. Y por eso también nos revienta el populismo, que muchas veces es particularista en la adjudicación de ciertos privilegios a uno y no a otros. Y el tercer síndrome liberal, que es más discutible, pero yo considero que es correcto, es que no existe ninguna concepción de liberalismo que prescinda de la idea de progreso o de cierta idea de meliorismo, dice John Gray. Es decir, la idea de que no existe un texto sagrado en letras doradas que nos diga que las cosas sencillamente son como son y no tenemos la posibilidad de cambiarlas. El liberalismo está abierto al cambio, está en permanente movimiento, es una filosofía política que se adapta a los tiempos, es una filosofía política que entiende, y esto también es herencia miliana, que el ensayo y error y el propio despliegue de la libertad nos va a hacer a todos ir progresando a través del tiempo. Eso me parecería que son los tres mínimos comunes denominadores. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Eso ya es lo que los une. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre las familias liberales? Aquí voy a ocupar dos nomás. La llamada liberal clásica o libertaria y la llamada liberal igualitaria o rawlsiana. Yo creo que, y aquí he hecho mano de Michael Sandel, que como todos ustedes saben hace este curso de justicia en Harvard, que es muy popular. No dice exactamente qué es lo que los diferencia, pero describe el libertarianismo. Dice: el libertarianismo rechaza tres tipos de política. Primero, no al paternalismo. Los libertarios se oponen a las leyes que protegen a las personas del daño que puedan hacerse a sí mismas. En ese sentido, yo creo que los liberales igualitarios y los libertarios tienden a coincidir. Ambos son antipaternalistas y suelen ser escépticos o sospechosos de aquellas leyes que tratan de proteger a los individuos de sí mismos. La segunda característica de los libertarios, y que yo creo también nos une con los liberales igualitarios, es que son bastante escépticos también respecto a la legislación sobre la moral, es decir, aquella que trata de embellecernos o perfeccionarnos espiritual o éticamente. Los libertarios y los liberales igualitarios tienden a oponerse a que se use la fuerza coercitiva de la ley para promover alguna concepción determinada de la virtud. ¿En qué nos diferenciamos? Y probablemente, yo creo que Axel también va a estar de acuerdo, es que la gran diferencia hoy día entre liberales clásicos o libertarios y liberales igualitaristas es que tenemos una diferencia en cuanto a lo que entendemos por justicia. Los libertarios se oponen a las redistribuciones de la renta o patrimonio en general, en sus distintas versiones, y los liberales igualitarios entienden en ese caso distinto la teoría de la justicia. Nosotros creemos que las posiciones que hoy día ocupamos en la sociedad y las distintas distribuciones que hoy día contamos no son necesariamente merecidas. Nuestra posición social básicamente se debe al azar o a contingencias arbitrarias, y las instituciones políticas lo que hacen es muchas veces corregir, atenuar los efectos de esas distribuciones, porque no son moralmente merecidas. Así que esa es una primera, justo como los 5 minutos, mínimos comunes y algunas diferencias. Gracias. Axel. Yo creo que podríamos armar una coalición de gobierno entre nosotros tres. No estamos tan lejos, la verdad. Efectivamente, el liberalismo es una corriente filosófica que lo que busca, si lo veo yo, es la limitación del poder. Eso es lo que busca. Surge para proteger al individuo de los abusos del poder del Estado, fundamentalmente. Y la gran obra, que por lo menos precursora del liberalismo clásico, es la de John Locke, ¿no es cierto?, que establece una serie de derechos naturales y el Estado no puede, básicamente los reconoce, y la función del gobierno es reconocerlo y protegerlo. Y si los empieza a violar, el derecho a propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad,
tú tienes un derecho a rebelión y derrocar al tirano por la fuerza. Eso es lo que dice Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en otras palabras. Muy inspirado en el segundo Tratado del Gobierno Civil de John Locke. Entonces, eso le otorga un rol bastante mínimo al Estado. Esa visión del liberalismo, que es lo que Cristóbal habla de libertarianismo o liberalismo clásico. Yo quería distinguirla de otro liberalismo, que es el liberalismo racionalista, de la corriente más bien francesa continental, y que es la que representa, por ejemplo, a alguien como Rousseau, que a diferencia de lo que sostiene Cristóbal, parte de una confianza excesiva en el uso de la razón y que puedes diseñar el progreso y las instituciones, incluida la moral. Si tú lees a Condorcet, por ejemplo, el progreso moral depende de lo que un planificador pueda determinar de acuerdo a un conocimiento al que él puede acceder a través del uso de la razón. La famosa superoptimismo epistemológico de Descartes, que la razón te puede dar idea de lo que es la verdad y a partir de ahí tú puedes diseñar el orden social. Esto conduce al colectivismo, esto conduce a un estado en el cual, como diría Rousseau, la voluntad general, una abstracción en la cual los liberales no creemos, siempre actúa en beneficio de los integrantes de la sociedad. Eso es lo que dice Rousseau. Y a las personas se les puede obligar por la fuerza a ser libres, porque la voluntad general es infalible. Eso es completamente incompatible con un liberalismo, yo diría, como el que describió Cristóbal, en general, en las distintas características que les puso. Nosotros no creemos eso, somos extremadamente escépticos. ¿Dónde está? Y en ese sentido estamos de acuerdo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Somos escépticos de que el progreso se pueda diseñar desde arriba. Más bien yo creo que todos compartimos la idea de Hayek de que el progreso es el descubrimiento de aquello que aún no conocemos y que tenemos limitaciones racionales para, por lo tanto, planificarlo. Si no conoces algo, no puedes planificarlo. Así de simple. Entonces, ¿dónde está, a mi juicio, la gran diferencia? Me voy a concentrar en eso, porque los derechos fundamentales, el respeto por la esfera del individuo, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. La gran diferencia está en cuál es el rol que le corresponde al Estado en la redistribución de riqueza. Yo creo que esa es la gran diferencia. Pero las diferencias no son tan grandes, si uno toma el caso de Rawls, por ejemplo, como lo que podría creer mucha gente o lo que muchos de sus seguidores incluso han pensado. De hecho, el mismo Hayek dijo que en gran medida estaba de acuerdo con Rawls en varias cosas, y James Buchanan también, y nadie podrá decir que los dos son socialdemócratas. Entonces, donde se intenta cuadrar el círculo es con la siguiente idea. Si tú le reconoces a cada persona que es un fin en sí mismo y que es un igual a los demás y por lo tanto hay que aplicarle las mismas reglas del juego, porque esa es la idea que subyace a la igualdad ante la ley, un igualitarismo moral radical. ¿No es cierto? Si no nos consideramos, si consideráramos que ciertas personas por provenir de una etnia distinta son inferiores, entonces podríamos esclavizarlos, como era el caso en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con los afroamericanos. No, precisamente porque somos iguales desde un punto de vista moral, se nos tiene que aplicar la misma ley, la misma regla que tiene que respetar nuestra libertad. Eso significa que en una sociedad libre, los proyectos individuales deben ser respetados y no pueden ser truncados por la coacción estatal, a menos de que afecten el desarrollo de iguales proyectos individuales por parte de otros. Y eso, como bien dice James Buchanan, no es compatible con, desde el Estado, imponer fines colectivos, por ejemplo, una determinada redistribución de la riqueza. Si tú estableces que una sociedad justa es aquella basada en el respeto de los proyectos de vida de las personas, los resultados que se sigan de ahí no pueden ser injustos. Ahora, ¿me siguen el argumento? Porque yo estoy respetando tu proyecto de vida, tú respetas el mío, todos nos respetamos y resulta que llegamos a una desigualdad en la distribución del ingreso. Y desigualdad que también consiste en desigualdad de oportunidad. Entonces, si tú quieres igualdad de oportunidades, perfecta, o tú quieres igualdad de resultados, tú necesariamente tienes que recurrir a la coacción estatal. Y tienes que truncar o afectar los proyectos de vida de las personas por la vía de atacar los resultados de esos proyectos de vida que se están desarrollando. Me quedan 30 segundos y termino. Rawls intenta cuadrar el círculo, pero con una teoría de la justicia que, y lo voy a decir y lo voy a dejar planteado, cuyo principio normativo es liberal clásico. Porque Rawls no nos dice que en la posición original haya posiciones desiguales, nada. Todos somos iguales en la posición original y debemos actuar conforme a nuestro propio interés, y no es razones ni de solidaridad, ni de caridad, ni de nada de eso lo que lleva al diseño institucional. Y en ese sentido la teoría de justicia de Rawls está basada sobre una premisa normativa que es liberal clásica. Y eso yo creo que nos lleva a abrir una puerta en que las coincidencias de interpretación de la misma teoría de Rawls que se pueden hacer
con los que somos más bien liberales clásicos, son mayores de lo que mucha gente cree. Creo que esto es los 5. Hernán. Bien. Yo nací en una familia conservadora y por lo tanto tuve una gran convicción por los valores católicos. Luego en la universidad me fui haciendo un liberal, me atrevería a decir que un liberal más bien clásico. Durante un tiempo coqueteé con un liberalismo más igualitarista, más rawlsiano, y tuve largas conversaciones con Cristóbal y con Axel por lo mismo. Y últimamente he estado coqueteando con una autora que se llama Elizabeth Anderson, que plantea el concepto de la igualdad democrática. Pero quiero hacer una distinción, y en eso Axel tiene razón, ¿cierto? El liberalismo es una filosofía, una distinción entre lo que es esa discusión en el plano de las ideas, con otra que se tiende a confundir, que es cuando el liberalismo se transforma en un proyecto político y se baja a las distintas dimensiones de lo que eso implica, ¿cierto?, en una comunidad en la cual existen distintos proyectos políticos en debate y en confrontación. Entonces, respecto de la primera familia, dado que me he movido y dado que me considero un escéptico, sigo estando abierto a ir aprendiendo y definiendo nuevas dimensiones del liberalismo, y creo que en Elizabeth Anderson y en la idea que hay una igualdad que debemos como comunidad de vernos, es aquella que se fundan en que, dado que somos ciudadanos iguales, son nuestras relaciones, los vínculos que tenemos en sociedad, los que deben tener un plano de igualdad. Daniel Brieva, miembro de hecho de Red Liberal, sociólogo, en fin, tiene una larga cantidad de herramientas en su caja, escribió un documento sobre esto para Horizontal, que vamos a publicarlo muy pronto, y creo que va a ser muy interesante porque va a enriquecer el debate en la discusión filosófica, y respecto de una cierta teoría de justicia que el liberalismo se ve, particularmente el chileno. Pero me gustaría aprovechar estos minutos para también dar una visión a lo que significa el liberalismo como proyecto político. Y es que este implica que las definiciones y las distinciones que hicieron Cristóbal y Axel, la cual me la puede saltar por economía, digamos, sí son parte de una gran familia, donde hay muchas diferencias, pero que comparten un ethos y ciertos principios fundantes que son comunes y que se diferencian radicalmente de lo que algunos podrían denominar el igualitarismo o la socialdemocracia, como lo puso Axel. Ese liberalismo tiene una dimensión política, ese liberalismo tiene una dimensión económica, ese liberalismo tiene una dimensión social, ese liberalismo tiene una dimensión también cultural. Para hacerla muy corta, y va a ser bien concreto y práctico, en el año 88, ¿cierto?, la Concertación nos dijo: en dictadura tú no puedes elegir, en dictadura hay un señor que toma las decisiones por ti, que vuelva a la democracia, porque eres tú el que elige a tus dirigentes, a tus políticos, y eliges entre distintos proyectos políticos que están en confrontación. El principio fundamental de la libertad política. Bajo la dictadura, ¿cierto?, se fundó un modelo liberal económico, la palabra modelo que es bastante discutible, un orden social, económico, liberal, en el cual básicamente ustedes saben tienen la posibilidad de elegir en el mercado y sus distintas dimensiones, y luego, propio ya de una democracia representativa, de un orden económico libre y abierto, también como parte del proceso de modernización se ha vivido la denominada libertad valórica o la dimensión cultural, y esto es que cada uno es el autor de su propio proyecto de vida, no existe una forma correcta de vivirla, y por lo tanto cada uno es quien debe decidir respecto a aquello. Y tengo la impresión de que lo que está pendiente dentro de este proceso
es que hay una gran cantidad de personas que no son, o más bien no participan de esta posibilidad de que desarrolles tu propio proyecto de vida, de que efectivamente puedas ejercer tu libertad. Si bien hay algunas distinciones y algunas diferencias, por ejemplo, que yo tengo con Axel en esta materia, creo que un proyecto político liberal se debe buscar que todas las personas tengan las condiciones para poder ejercer ese proyecto. Y por lo tanto, las condiciones de salida deben permitirte efectivamente poder desarrollar tu propio proyecto de vida. Y creo que en Chile entonces existen injusticias que tienen que ver con una cierta desigualdad de origen y que todavía no han sido corregidas. Y creo que en parte eso explica, entre comillas, el malestar. Con esa injusticia más que, creo yo, con la desigualdad. Y quiero terminar, porque entiendo que por los 5 minutos se me queda... me pasé. Entonces quiero simplemente hacer una crítica, una autocrítica. Creo que el liberalismo, toda nuestra familia, que sin duda son parte hoy día de la sociedad chilena, que durante 30 años se acostumbró y por tanto es una práctica cultural a elegir en la dimensión política, a elegir en la dimensión económica, a elegir en la dimensión valórica cultural y cada día más con mayor conciencia respecto a esos derechos. No ha tenido la capacidad de articular un proyecto político para poder sintonizar con las nuevas mayorías y paradojalmente hay un proyecto igualitarista, estatizante, paternalista que sí ha tenido la capacidad de hacerlo. Y creo que más allá de dividirnos entre nosotros respecto de los márgenes en nuestros pensamientos o de limitar la cuestión a las valóricas solamente, creo que el gran deber está en articular un proyecto político que pueda en esta gran familia dar una alternativa nítida al proyecto igualitarista de izquierda que hoy día existe en Chile. Ya, terminando la primera ronda. Ahora hay una ronda un poco más rápida, que la idea es que ustedes puedan responder en no más de un minuto, un sí, un no, y luego una pequeña explicación sobre materia de posicionamiento político y valórico. Partamos en el orden inverso ahora, Hernán. Legalización de las drogas. ¿Se puede referir a la marihuana o a todas en general? Como quieran. Voy a responder todas estas preguntas, pero solamente quiero que, como diría el fenomenólogo, veamos qué está ocurriendo aquí. Digamos, que cuando nos sentamos a conversar de liberalismo, la primera pregunta es sobre legalizar las drogas. Cuando hoy día ponen en duda la capacidad de los padres de elegir sus colegios. Entonces, creo que aquellos que somos liberales tenemos que poner en orden bien las cosas. Yo estoy a favor del autocultivo y de despenalizar en forma creciente las drogas, que creo que ese es un debate global, no se limita a Chile. Creo que hay un fracaso evidente en la llamada guerra contra las drogas y creo que hay una dimensión respecto a las drogas que tiene que ver con las libertades individuales, pero el tema es bastante más complejo, tiene que ver con salud pública, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con integración regional y global respecto de una normativa que el mundo se va a ver enfrentado a ella sin duda. Axel, drogas. Legalizar de manera obviamente progresiva y con cierto control. No se trata que junto con la caja de Chocapic en el supermercado te vendan 10 gramos de cocaína para mezclárselo en el cereal a tus hijos. Igual. No se trata, claro. No es el punto. La gente te dice, porque tú sabes, cuando tú dices legalicemos, te dicen, no, porque van a empezar a vender en los kioscos los colegios marihuana y cocaína para los niños. No, eso es absurdo. No se trata de eso. Pero yo escribí una columna en La Tercera el fin de semana en que hago la defensa de la legalización, y en eso estoy completamente en desacuerdo con la columna de Gonzalo Rojas hoy, que se le va a picar a Ricardo Lagos, y estoy de acuerdo con Ricardo Lagos. Creo que toda la evidencia disponible, más allá de los principios de autonomía que se pueden invocar para legalizar, la evidencia disponible dice que la lucha contra las drogas es un fracaso completo y que los costos asociados son mayores que los costos asociados a la legalización, que tampoco es la panacea. Nadie está diciendo que se van a resolver todos los problemas. Pero la legalización de las drogas, a mi juicio, es el único camino. Imagínense ustedes, ya van más de 60.000 muertos en México después de que el gobierno de Calderón le declara la guerra a los carteles. 60.000 asesinatos. Como concepto no tiene ni pies ni cabeza. Cristóbal, drogas. ¿Es necesario que responda? Sí, por favor. Sí, gracias. Voy a esquivar, muy difícil para mí. No, voy a hacer una reflexión a partir de lo que estaba diciendo usted. La libertad en este caso, llamemos la liberalización del comercio,
de aquellas sustancias que alteran la percepción o exploran niveles de la conciencia distintos al normal, o lo que se entiende por lo normal, es la encarnación de las diferencias a nivel de las consecuencias a las cuales te puede llevar a abrazar un principio libertario o liberal y abrazar un principio utilitario. Imagínense que hoy día legalizamos las drogas, todas, ¿vale? Porque realmente creemos que las personas tienen el derecho de llevar la vida que estimen conveniente, y si ellos estiman conveniente autodestruir su cuerpo, deben ser libres para hacerlo, ¿vale? Imaginémonos que esto se da en condiciones de full información, de un sistema de precio y de control de calidad para que el consumidor acceda a realmente lo que compró. Y hacemos un fast forward en la película y 20 años después Santiago es un apocalipsis zombie. The Walking Dead. La productividad ha bajado dramáticamente, somos todos unos babosos que zigzaguean por las calles como el viernes pasado aquí en el centro y ahí tenemos un problema. ¿Fue buena o mala idea legalizar las drogas? 20 años después, ¿fue buena o mala idea? Desde un punto de vista utilitario, desde un punto de vista de la maximización del valor agregado, yo creo que pocos dudarían de que fue una mala idea. Pero desde el punto de vista estrictamente libertario, era el riesgo que había que correr. Porque la libertad muchas veces es un riesgo. Y muchas veces no hay una bala de plata que sea capaz de satisfacer todos los intereses. Y muchas veces a nosotros, a los que nos decimos liberales, se nos presenta el problema de tener que llegar hasta las últimas consecuencias con nuestras convicciones, sabiendo que eventualmente no van a ser utilitariamente las más efectivas. Eso. Ya, siguiente pregunta. Coaliciones políticas liberales. Aprovechando un poco la contingencia de todo esto, Red Liberal, Amplitud, Fuerza Pública. ¿Dónde creéis que tú querías estar ¿Dónde creéis que se debería armar el proyecto político del que hablaba Hernán? Quizás un poco liberal, la izquierda, la derecha, en el centro, solos. Sí, esta pregunta ya la llevamos tratando de contestar mucho tiempo y, como también bien decía Hernán, sin respuesta satisfactoria. Los liberales hemos estado siempre un poco obligados, bajo el sistema duopólico, como diría Marco, a pulular en los márgenes, o por lo menos muchos de nosotros a pulular en los márgenes de las dos coaliciones. Liberales como Hernán en la izquierda de la derecha y liberales como Velasco en la derecha de la izquierda. La gran pregunta es si esos dos grupos que están en los márgenes, casi tocándose, serían capaces de encontrar una casa propia desde la cual competir, una estructura orgánica que les permitiera tener nombre y domicilio conocido. Hasta el momento no hemos sido capaces de hacer eso. ¿Qué creo yo que debería pasar para que eso ocurra? Primero, tiene que haber un cambio en las reglas del juego. Las instituciones modelan el comportamiento de los actores y, por lo tanto, una ley electoral que favorezca la participación de esta especie de tercera fuerza por el medio y le dé posibilidad de meter gente a cargos de representación popular, por supuesto que baja las barreras de entrada para la formación de ese movimiento. Y lo segundo, hay un problema tribal. El Pinochet, Allende, el trauma del sí y el no dibujó una brecha tectónica en la sociedad chilena que para la generación de los Velasco y las Lili Pérez todavía tiene ciertas reminiscencias afectivas que no son fáciles de soslayar. Probablemente para nosotros y para los más jóvenes no sea una cuestión tan dramática, pero para ellos sí lo es. Para Velasco, por ejemplo, pedirle que se junte con los cómplices pasivos, como diría, según Axel, el socialdemócrata Piñera, debe ser una herejía, y me imagino que para muchos que participan con Lili Pérez, que vienen saliendo del partido Carlos Larraín, también debe ser muy complejo sentir que cruzan el río y se van a juntar con los del frente. Entonces yo creo que también una vez que ese afecto tribal se empieza a reemplazar por nuevas confianzas, esto podría eventualmente llevar a algo más concreto. Por supuesto que el sueño mojado de liberales como yo es que Lili Pérez y Andrés Velasco compitan en una primaria, que pueda llevar una plantilla parlamentaria y con todas sus letras defender una especie de liberalismo en lo político, en lo económico y en lo valórico, aunque no sé si en verdad Lili Pérez es realmente liberal en lo económico, pero ella repite mucho que la libertad es el centro de su discurso. Axel, misma pregunta, coaliciones políticas, futuro. No, yo concuerdo con el análisis de Cristóbal. Yo la verdad no estoy muy en el análisis de la contingencia y obviamente que para mí nadie es lo suficientemente liberal. Pero eso juzgándolo desde un punto de vista del estándar académico, pero aterricemos a la realpolitik y a la realidad.
Y en ese sentido yo creo que claro, que debiera surgir una tercera fuerza liberal en que está Velasco, que a mi juicio es el más liberal de todos los que está hoy día por lo menos corriendo, en que está Velasco, en que está Amplitud, en que está Evópoli, tal vez mismo Renovación Nacional, si superáramos todos esos problemas que dice Cristóbal, y eventualmente hasta sectores de la ADC, no sé. Y eso sería una tercera fuerza que tendría obviamente sería bastante variopinta, habría personas un poquito menos liberales que otras, habría como la concertación, digamos, pero una especie de concertación que en este caso sería más liberal de lo que fue la misma concertación probablemente, y sería el tercio, yo creo, dominante y ganador en Chile, porque tú tendrías después un sector todavía más conservador como la UDI, que además en lo económico por lo menos tendría bastantes coincidencias en muchas cosas, y después y a mi juicio lo más importante, que la izquierda más radical, que es la que está gobernando hoy día, que completamente fuera del juego. Eso sería para mí lo ideal, cosa de evitar problemas como los que tenemos hoy, en que de verdad el país y las instituciones más fundamentales están en un riesgo. ¿Y tú como libertario te profundo. sentirías parte de esa...? Yo como libertario trataría de influir todo lo posible para que estos amigos nuestros, digamos, sigan por el buen camino y no se desvíen y empiecen a coquetear, porque siempre es más tentador cuando tú estás en política ceder a lo que es otorgar beneficios a la masa y hacer crecer el Estado para ganar elecciones. Y al final tú tienes que competir en esa regla. Entonces el desafío de todos los liberales, hasta qué punto tú, porque obviamente va a haber redistribución y todo, entregas beneficios, pero tiene que sea una cosa moderada que no te lleve a el déficit fiscal tremendo, al endeudamiento, te fijas tú, y a un Estado burocrático que empieza a asfixiar la iniciativa de las personas y termina al final en una crisis que le está pasando a los países más ricos del mundo hoy día, porque precisamente no tuvieron un control que podría ser constitucional, en Alemania lo están incorporando hoy día en la Constitución, a lo que es el gasto público y toda esta competencia, que es un problema también de la democracia, competencia de ofrecer beneficios para ganar elecciones. Yo creo que ese es el desafío más grande de los liberales al final, tener un modelo que sea sustentable en el largo plazo y que permita que todos progresen y que se genere paz social, y no esto que tenemos hoy día, y termino, en que aquí están los malos, son los pocos que le ha ido bien y todo el resto le ha ido pésimo en estos últimos 30 años, cosa que toda la evidencia dice que es falsa, y son los, digamos, víctimas de los que están allá arriba. Eso no nos lleva a ninguna parte. Y Hernán, tú quizás estás en la situación donde está ahí, quizás un poco diferente a Cristóbal, eres parte de la coalición por el cambio, o estás en Evópoli. A ver, ¿Cuál crees que es? No, si uno pudiera dibujar en un pizarrón un diseño ideal, yo me sumo. Debería haber un tercer referente liberal que tuviera la capacidad de convocar ¿cierto? A gente que haya tenido historia vinculada de distintos, digamos, críticas o no con la dictadura, pero que evidentemente fueran distintas a los conservadores socialcristianos, distintos a los igualitaristas socialdemócratas de izquierda, y que pudieran articular un proyecto político. Sin embargo, eso no ocurre. Entonces la pregunta es ¿por qué no ocurre? Yo creo que hay dos razones fundamentales por qué no ocurre. La primera es porque no existe en el liberalismo chileno un proyecto de poder. Y creo que esa es la cuestión más sustantiva. Es una familia muy egoísta, es una familia llena de personalismo, es una familia que además el liberalismo que cada uno defiende es superior y el correcto y el verdadero, y el que está al lado, que tiene un liberalismo con tres diferencias, es un falso liberal, y por lo tanto debe ser excluido de la conversación. Me parece que hay una pequeñez política y una incapacidad, digamos, de articular un proyecto político que es bien cultural, digamos. Y lo segundo es que cuando se habla de coaliciones políticas hay que entender que estas se dan en un contexto histórico, en una república que tiene una serie de hechos que le han dado una configuración, ¿cierto? Clivajes que han ordenado por 200 años la forma en que este país se representa políticamente. ¿De acuerdo? Quiero dar un ejemplo que no deja de ser gráfico y particular respecto a la dificultad de lo que estamos conversando. El día lunes, después de la reunión que tuvieron a propósito del proyecto de financiamiento y transparencia de la política, Red Liberal, Amplitud y Fuerza Pública, Joaquín Godoy dio una entrevista en la tercera el día lunes diciendo de que Sebastián Piñera más vale que se identifique con el centro liberal, porque si no, él porque ahí no va a estar Amplitud, digamos, y a él le encantaría ver
una primaria con Lili Pérez y Andrés Velasco. Con Piñera incluida en la primaria. No. No, Hoy sacó a Piñera. Piñera por Sí. no representar, o sea, si no es capaz de representar al centro liberal, no contamos con él, y en la primaria, por lo tanto, debería estar Velasco y Lili Pérez. ¿Ok? Consiguieron Ok, plata, eso le darían el gusto al sueño mojado de Cristóbal del Río. Pero déjenme decirle que hoy día, si ustedes leen el diario, pueden ver en el Mercurio en entrevista a Sebastián Iglesias, director ejecutivo de Fuerza Pública, confirmando una serie de conversaciones, no solo con Amplitud, sino también con la democracia cristiana, porque a ellos les gustaría en el futuro poder configurar una primaria donde participaran también fuerzas de la democracia cristiana. Y uno dice, mira qué interesante, pero ojo, que aquí hay un detalle que hace caerse todo el naipe del centro liberal. ¿Quién fue el candidato de la democracia cristiana en las últimas primarias? Claudio Rego, ¿cierto? Creo en Dios y qué. Entonces yo les pregunto, ¿se podría dar la siguiente paradoja? Lo que está hablando Sebastián Iglesias es configurar con Amplitud, Lili Pérez, con Fuerza Pública, Andrés Velasco, y alguien en la DC, ¿por qué no? El ex candidato Claudio Rego, para que finalmente, por ejemplo, gane Claudio Rego. Y que el candidato del centro liberal sea uno cristiano. ¿Me pueden explicar cómo cuadra ese círculo? Aquí hay mucha inconsistencia del centro liberal. Y por lo tanto, y aquí entro yo a una bajada más política de lo que creo yo es cómo se debería articular esto. Primero, coincido con Cristóbal, y voy terminando, de que se tiene que haber un cambio en las estructuras institucionales, y eso va a permitir, en un fondo proporcional corregido, bastante más movilidad para alianzas electorales, ¿cierto? Y que puedan permitir este tipo de encuentros. Pero mi impresión es que las fuerzas de las estructuras de centro izquierda y centro derecha en Chile son muy fuertes. Y que por lo tanto, lo que nosotros deberíamos articular es, ojalá, un referente amplio, más parecido a la nueva mayoría en el sentido que es un acuerdo político electoral, más que una coalición como la conocimos en el caso de la concertación, que pueda articular a todos aquellos que no se sienten parte de un proyecto igualitarista socialdemócrata. Aquellos que leyeron el otro modelo y se lo compraron hasta el final, y que hoy día están en la moneda seguros de que los chilenos quieren eso, y se están pegando en contra de una muralla cuando dicen, pero si votaron por esto y ahora nos desaprueban la reforma educacional, ¿por qué la tributaria no goza de la buena salud que tenía en campaña? ¿Por qué la gente desaprueba a Michelle Bachelet más de lo que la aprueba? ¿Por qué todo el mundo tiene la sensación de que hay una desconexión entre el proyecto político que está llevando adelante la nueva mayoría y lo que es el país realmente? Y es porque hay una lectura muy distinta de lo que ha pasado en la sociedad chilena, y creo que si nosotros pudiéramos articular una alternativa donde puedan converger un sector importante, desde la DC hasta la UDI, si la DC puede pololear con el PC, bueno, ¿por qué no abrir una conversación hacia el otro lado? A mí no me vería. Hernán, para ir hacia el otro lado, pero por favor más breve esta vez los tres. Educación, a grandes rasgos. Propuesta liberal de educación, ¿qué sería? Yo creo que nosotros deberíamos ser autocrítica, porque el año 2011 la izquierda tuvo la capacidad de leer un malestar respecto de lo que en la educación significaba como promesa, que era incumplida en muchos casos, con un sobreendeudamiento de la familia, y que se ha transformado hoy día a la educación la solución de todos los males, y desde la izquierda con un proyecto que creo va en contra de la cultura y la capacidad de elegir de las personas. Y ahí siento de que en el fondo la educación cumple un rol clave en un proyecto liberal. Y de nuevo, soy muy autocrítico en que no hemos podido dibujar qué es lo que eso significa, no en términos conceptuales, sino en términos de política pública, y que tenga la capacidad de sintonizar con la familia. Tengo la impresión de que la nueva mayoría está haciendo tan mal las cosas, de que por default las personas van a mirar a alternativas que le permitan volver a ver a la educación como un elemento donde son los padres los que eligen la educación de sus hijos, y donde efectivamente esta te permite tener condiciones para que desarrolles tu propio proyecto de vida, y el Estado no sea el que elija por ti, sino sean las personas las que elijan. Axel, educación. Patines para todos. Ese es el lema de campaña educacional que yo voy a instaurar. Lucro, libertad de elegir, copago,
subsidio, digamos, obviamente, como lo que tenemos hoy, y un sistema, al final es un sistema de voucher como el que tenemos perfeccionado, en el cual se incremente sustancialmente la cantidad de subvención, en el cual los padres tengan mayor control sobre los colegios, en el cual los profesores no sean inamovibles en la educación municipalizada, en el cual se derogue el estatuto docente, en el cual a los profesores se pague 4 o 5 veces más de lo que se les está pagando ahora, y a los malos profesores los podemos jubilar con un jugoso cheque, cosa que se vayan voluntariamente a la casa. Tenemos para eso reservas del cobre, y un sistema en el cual al final sean los padres y las familias las que tienen la libertad de elegir y decidir a dónde van a llevar a sus colegios. Ese es mi propuesta. Como es en Suecia. En Suecia es así, fines de lucro, hay... ¿Estás a favor de que seleccione el establecimiento al estudiante y no al revés? Tiene que haber selección en algún punto. En Suecia existe selección. Pero Ahora, es un tema técnico de cuándo empieza la selección. En Alemania la selección, ustedes saben que ya en quinto básico te dicen si vas a poder ir a la universidad o no. Así es en Alemania. Y nadie dice que malo que es el sistema educacional alemán. Entonces, ojo que esta cuestión de que no se puede seleccionar en ninguna etapa de la vida de la persona, por cualquiera sea el rendimiento que tenga, genera incentivos que al final son peores, se fijan ustedes, para el resultado mismo de los alumnos. Entonces, suena bien y romántico el tema de eliminar la selección y así todos van a estar. Y lo otro que concuerdo con Hernán, no hagamos de la educación un fetichismo, porque la verdad de las cosas es que no es efectivo que la educación va a resolver todos los problemas. Mucho menos es efectivo que hoy día yendo a la universidad te garantiza que vas a tener un buen pasar en la vida. Un título técnico muchas veces te da mucho mejores ingresos que ir a la universidad a estudiar alguna carrera que no tiene mucha salida en el mercado. Cristóbal, educación. Aquí tengo muchas más dudas que certezas. Axel tiene un programa básicamente de gobierno Total. al respecto. Para el 2045 ya. Cuando la coalición haya sido realidad. Puede ser el correcto, no lo sé, hay que evaluarlo, pero lo que a mí sí me llama profundamente la atención de este debate, y a propósito de esas señales que supuestamente la concertación habría leído, como dice Hernán, en 2011, es que la libertad, como decía hace un rato, no solamente es un riesgo, sino que también es subversiva. La libertad, como decía Robert Nozick, altera todos los patrones. Una vez que tú pones en movimiento la libertad, lo más probable es que termines con distribuciones desiguales. Por lo tanto, una cosa que mucho me ha llamado la atención de los papers tipo libertad y desarrollo es que niegan que un sistema donde la capacidad de pago determina el colegio al cual tú vas, produzca segregación. A mí me parece que cualquier liberal intelectualmente honesto debe aceptar que la segregación o la estratificación es, que algún Tironi le llama la diferenciación, es un efecto del despliegue de la libertad, cuando libertad significa que tú con tu dinero puedes hacer lo que estimes conveniente. Tú con tu dinero te puedes comprar el auto último modelo, como suelen hacer muchas veces los futbolistas cuando reciben un buen contrato, pero cuando con dinero también puedes eventualmente pagar el mejor colegio para tu hijo. Una persona que hoy día se encuentra una fortuna en una población, agarra esa plata y matricula a su hija, por ejemplo, en el Grange. Poner un ejemplo. La pregunta es en este caso la capacidad de pago un determinante de la estratificación social en educación? Lo es. El copago y el financiamiento compartido funciona de esa manera. Por lo tanto, me parece que un liberal, por así decirlo, en forma, intelectualmente honesto, no necesariamente debiera discutir que la libertad produce segregación, que la capacidad de pago finalmente produce estratificación social. La pregunta es si tenemos argumentos normativos para preferir esa segregación, porque lo contrario viola una libertad que para nosotros es más fundamental. Vamos por honrar el tiempo. Yo quiero complementar, ¿se puede o no? Sí, dale. No, yo comparto con Cristóbal lo que está diciendo. La libertad, el que defiende la libertad solamente por los beneficios que genera tiene alma de esclavo. Y la verdad de las cosas es que yo no utilizo el concepto de segregación porque me parece impropio en este contexto. Me parece que el concepto es o diferenciación o segmentación, lo que es verdad. Si tú tienes más dinero, vas a llevar a tu hijo a un colegio que puede ser de mejor calidad que otro. Pero yo creo que ese problema se resuelve en buena medida si tú tienes muy buenas subvenciones para colegios. Entonces no depende de tu ingreso si tú vas a poder pagar un buen colegio o no. Siempre va a haber una minoría que pueda mandar a su hijo a Eton, si tú quieres, en Inglaterra. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner una ley para prohibirle mandar a su hijo al extranjero? No vamos a hacer eso. Pero yo creo que de eso se trata, de prohibirles el uso de la libertad para no generar niveles de, voy a ocupar la palabra segregación,
tan altos. Yo creo que Pero eso es, pero eso te lleva al final a un sistema en que ningún padre debiera poder transferirle ventajas a sus hijos, porque no es solo el colegio, Cristóbal. Tú sabes perfectamente que la familia es un factor diferenciador mucho más grande que el colegio. Absolutamente. Entonces, si yo hablo inglés en mi casa, le puedo enseñar inglés a mi hijo desde que nació, resulta que el Estado me lo debiera prohibir, porque al final, en la carrera de desarrollo de ese niño comparado con otros, eso es más determinante que el colegio al que fue. Sin duda, y por eso las Pero eso instituciones, lleva a un Estado totalitario. y por eso las instituciones políticas liberales nunca van a decir que pueden erradicar por completo esas diferencias de origen. No pueden tampoco entrar a picar en los códigos genéticos o en lo que tú le enseñas al hijo después del colegio. Lo que yo entiendo, y aquí estoy haciendo como abogado del diablo, es que lo que propone la nueva mayoría es que hay ciertos ámbitos del desarrollo humano, en los cuales estaría educación, salud, podríamos hablar de transporte, mañana vivienda, pongámosle ciertos espacios básicos del desarrollo humano donde el estatus o el nivel de bienes y servicios que tú recibes no está afecto a la diferenciación que tú puedes hacer a través de la capacidad de pago. Y con esto voy a poner un ejemplo muy corto, seguramente lo han escuchado, pero me parece que ilustra bien el punto. Hace un tiempo atrás, en Inglaterra, se discutió, todos conocen que en Inglaterra el NHS, el sistema de salud británico, es un sistema público, gratuito y de calidad. Se instauró por distintas razones, pero bueno, en realidad en Chile está por sobre... Bueno, yo lo ocupo diariamente y la verdad es que es un sistema público, gratuito y de calidad para los estándares nuestros, porque los británicos se quejan por otras razones. Compara el ingreso per cápita igual. Por supuesto, pero digamos que es un sistema público, gratuito y de calidad. Y hace un tiempo atrás se discutió si es que acaso las personas podían poner, por ejemplo, 20 lucas más por sobre el pack básico gratuito y pasar a tu mujer piezas individuales. Piezas individuales. Piezas colectivas, piezas individuales. Las mujeres tenían la guagua en piezas colectivas y tú podías poner 20 lucas más y llevarla a una pieza individual donde había más confort en la atención, pero no necesariamente en el procedimiento quirúrgico o terapéutico. Psicológico. Claro. Y parte de la derecha dijo, obvio, ¿cómo le vas a prohibir a la gente hacer lo que quiera con esas 20 lucas? Si alguien quiere y hay una pieza disponible, que es en este caso la premium, la deluxe, yo pongo las 20 lucas más. Y la izquierda dijo, no, si tú permites que la gente ponga esas 20 lucas más, ese copago, por así decirlo, en salud, sobre la mesa, tú vas a destruir el patrón igualitario que informa el sistema y vas a generar una estratificación en un sistema cuyo principio es justamente el igualitario. Pero eso es nivelación hacia abajo, ¿no estás de acuerdo conmigo? Por cierto, pero yo creo que tipos como Atrio o Mayol nunca te van a negar de que esta nivelación para abajo cumple un fin normativo deseable. Sí, claro. Y en ese sentido me parece interesante porque si tú permites esas 20 lucas y después permites 50, 100, vas a ir generando un tipo de estratificación a partir de la capacidad de pago de la gente y la libertad de elección. Y el problema es que después la gente de izquierda se queja de quién diablos se preocupa de la sala común. Porque cuando la élite abandona los servicios básicos y públicos, muchas veces después no hay nadie que se preocupe de la calidad que se recibe ahí, que es lo que pasa hoy día con el transporte público. Para no dar tiempo vamos a pasar al tema de lo que acaba de hacer Axel con Cristóbal, pero esto es institucional y normalizado. Partimos por... No nos puedes tratar de normalizar. ¿Cómo se llama? Hernán elige a cualquiera de los dos y se imponían un poco como lo que está haciendo recién Axel con Cristóbal, donde se pueden hacer preguntas. Interpelarse, ya. Interpelarse con respecto a... Interpelaría a Axel. Tienen 5 hay que minutos. jugar un rol que, entendiendo la posición que tiene desde la academia y desde la Fundación para el Progreso, a una que sea más de intelectual orgánico. Creo que se está moviendo para allá, pero creo que la carencia de nuestro sector ya no radica tanto en teóricos que puedan defender, por así decirlo, la dimensión más conceptual, sino aquellos que sean capaces de traducir, por ejemplo, a proyectos como Patines para Todos. Lo ocupo como ejemplo, pero siento de que ahí creo que hay un desafío que es para todo el sector y que yo es donde veo que Axel podría jugar un rol y siento que es en el fondo un espacio muy abierto y donde junto con otros, porque creo que aquí se tiene que construir en consenso, se puede articular un proyecto liberal que tenga más nitidez para la ciudadanía, que hoy día creo está muy desdibujado. ¿Estás proponiendo que sea candidato?
Yo creo que es más importante A la primaria que defender con- al liberalismo con- clásico, escribir libros como El otro modelo. A eso voy. Y, Bueno. ¿y por qué no entrar en esa cancha también? Estoy de acuerdo, pero que del otro lado no hay libros como el otro modelo. Entonces, lo que yo advertí, y por lo cual surge la fundación y el esfuerzo que he hecho yo, ha sido precisamente tapar ese vacío que existe de ideas en el sector y de una claridad conceptual. Tú dices que está más avanzada, puede que ahora esté más avanzada, pero hace varios años atrás no estaba tan avanzada y por lo mismo estamos en la situación desastrosa en la que estamos, porque yo creo que al final la política también es reflejo de las ideas que dominan en un minuto en la sociedad, o dominan al menos los grupos que están tomando las decisiones. Entonces, yo creo que mientras estemos confundidos y creamos que la igualdad es el objetivo de las políticas, estamos fritos, no vamos a tener un proyecto liberal, porque la igualdad, estoy de acuerdo que hay mínimos que sí se pueden cumplir, yo en eso no discrepo, pero la igualdad como está planteada hoy en la discusión, no es compatible con una sociedad de personas libres, así de simple, sobre todo como la plantea la nueva mayoría. Entonces, yo creo que hay que, para articular una plataforma y un proyecto político que tenga posibilidades de ganar, de verdad, y de cambiar el país para bien, tienes que tener una base intelectual detrás, y una base intelectual bien armada, con ideas súper claras. Puede haber variedad de opiniones, pero con ideas más o menos claras de a dónde quieres ir. Ahora, si eso está cumplido hoy, tengo la impresión de que todavía falta, entonces el segundo paso es lo que dices tú, cómo articular eso para que se produzcan los cambios efectivos. Pero hay que convencer a la ciudadanía de que el camino de la libertad, de las instituciones que aseguran la propiedad privada, de la libertad de elegir, del no paternalismo, es el camino que nos va a sacar a todos adelante, y es el camino además que respeta más la dignidad de las personas. No el camino del igualitarismo, el bajar de los patines a las personas, para que resulta que no haya uno que le va mejor que el otro. Porque termino diciendo una cosa, la gente no quiere la igualdad en realidad. Si usted lee la última columna de Eugenio Tironi, basado en un sociólogo de izquierda francés. Sí, sí, estoy de acuerdo. La gente no quiere, cuando ustedes llegan a su casa y le dicen a sus hijos que después de un partido de fútbol vayan llegando y le dicen, te felicito, jugaste igual que todos los demás. Eres igual a todos los otros. No, jugaste mejor, lo hiciste el descueve. La gente busca los colegios que saben, que va a aumentarle las posibilidades de salir adelante. El instinto del ser humano es tratar de destacarse. Todos nos admiramos a Alexis Sánchez. Ojalá fuéramos los Alexis Sánchez todos en nuestra por lo que ha logrado, no digo por su, pero en nuestras distintas disciplinas. Claro, no por sus pectorales. Y puede haber otro poco más, nada. Pero, ¿se fijan? Entonces la igualdad no está en la naturaleza de cómo actuamos todos los días. Todos intentamos salir adelante y llegar lo más lejos que podamos, sí o no. Esa es la realidad de las cosas. Entonces hay que articular un relato que sintonice con ese impulso, que es muy legítimo, sin olvidar a los que necesitan y ayudamos a los que necesitan. Pero dejemos que los demás vuelen todos tan alto como puedan, porque además hay una cosa, mientras mejor le va a todo el mundo, mientras mejor le va a algunos que van a llegar más arriba, otros no tan arriba, pero eso saca a todos hacia adelante. Digamos, si yo invento una cura para el cáncer, el día de mañana me hago multimillonario y una cura barata, ¿acaso no se benefició toda la humanidad de eso? Claro que se benefició toda la humanidad de eso. Entonces tampoco es como que el que le fue bien es porque a otro le tuvo que ir mal, no es así. Normalmente el que le va bien precisamente porque está contribuyendo a incrementar el bienestar de los demás. Por eso es que los demás van y lo benefician comprando lo que el tipo inventó, si no, no lo harían. Axel, pregunta, interpelación. Yo le haría tal vez una pregunta más conceptual a Cristóbal. Dentro del marco teórico, una vez se le hice por Twitter, pero por Twitter es difícil conversar estas cosas. Dentro del marco teórico más bien rawlsiano, que yo tengo una interpretación más libertaria de Rawls, pero ¿cuál es el límite conceptualmente, cómo le pones un límite a la intervención del Estado en materia de redistribución? Porque obviamente tú estás de acuerdo que no se puede redistribuir el 100% del Producto Nacional, porque eso te lleva obviamente a un régimen ya socialista, defensor. A mí me falta a veces en la argumentación un marco conceptual en el cual tú digas, ok, el Estado ya redistribuye, perfecto, pero ¿cuánto? ¿Hasta dónde llega? Porque si el día de mañana le cobra 80% de impuesto a la renta a todas las personas, ya estamos en otro... ¿Me entiendes? Ese para mí siempre ha sido una duda. No sé si existe o no. Sí, curiosamente, André tiene la duda puesta. ¿Cuán neoliberal puede llegar a ser? Sí, Rawls? claro, parte al
porque, bueno, en todo caso la formulación rawlsiana en teoría de justicia original no es la única formulación liberal igualitaria, pero hasta el momento, hasta lo que yo entiendo, Rawls dice que una sociedad igualitaria, es decir, donde todos dispongan básicamente del mismo set de recursos o de bienes primarios, una sociedad igualitaria va a ser siempre preferida a una no igualitaria, salvo que la no igualitaria sea mejor para todos. Claro. Eso significa que eventualmente tú puedes tener una sociedad muy desigual. Claro. Si es que eso significa que si los ricos suben, los de abajo también van a ir subiendo progresivamente. Una vez pregunté a un filósofo inglés si es que eso podía, ¿cómo se llama?, justificar sociedades como la chilena eventualmente, donde es un poco lo que ha pasado. En los últimos 25 años Chile ha ido derrotando la pobreza progresivamente, por lo menos la pobreza dura, podemos discutir los indicadores, pero Chile ha ido disminuyendo sus niveles de pobreza, si no me equivoco, del 40% en el año 89 a más o menos un 15%. Del 45 al 13. Bueno, si es que eso es así, nosotros estamos en presencia de una especie de cristalización del modelo rawlsiano porque los más ricos se han hecho más ricos, y en eso yo creo que más o menos estaremos de acuerdo, pero cada vez también hay menos pobres. Es una sociedad que aumenta quizás sus niveles de desigualdad, aunque en esto hay discrepancia, pero imaginémonos que sí, que aumenta sus niveles de desigualdad, pero los va aumentando en la medida que los de abajo están cada vez mejor. Si eso es así, la redistribución tiene que ser funcional a eso, y tú efectivamente podrías seguir jugando con un modelo de crecimiento económico y focalización de políticas sociales hasta en la medida que eso siga pasando. ¿Puedo hacer yo ahora mi interpelación o no? Dale. Más que mi interpelación, quiero hacer un comentario que me parece bien interesante, esta interacción entre Axel y Hernán, porque, bueno, Axel escribió esto hace mucho tiempo atrás, y Hernán también tiene una formación intelectual, así que la relación entre políticos e intelectuales, creo que hay un libro de Mico que está saliendo ahora que se llama Los intelectuales y la política. Yo lo que he visto, por lo menos de fuera, estos últimos años, después de Atri y Mayol como por así decirlo, referentes de esta nueva izquierda de 2011, por lo menos para el movimiento estudiantil fueron muy influyentes. Apareció Axel en la discusión pública, el gurú de Evópolis, que es Pablo Ortúzar, está, ¿cómo se llama? Hugo Herrera, que hablamos con él el otro día en la Diego Portales. Daniel Mansuy. Daniel Mansuy, que para mí es el Peña de la derecha, es un liberal republicano de exquisita pluma, muy analítico. Así que me parece que en esta generación, por así decirlo, más vinculada al liberalismo, más vinculada a la derecha, están surgiendo voces que no se lanzan directamente a la competencia electoral, sino que se dieron un tiempo para reposar ciertas ideas. Y tengo la impresión de que la generación de nuestros padres no tuvo esa posibilidad. A los 17 años tenían que estar en chacarillas, muchos con su antorcha, y rápidamente tuvieron que engrosar las filas del Estado. Apenas llegó la democracia, todos fueron candidatos a los 30 años. Ya la generación de los coroneles, la generación de la patrulla juvenil y muchas otras, no tuvo mucho tiempo para hacer esta discusión intelectual. Tuvieron que ir directamente a la feria a dar besos y a conseguir votos. Entonces en eso me parece que nosotros tenemos una ventaja. Probablemente muchos van a ser políticos más viejos, pero esa es una relación simbiótica que me parece Es un buen punto. positiva. Y iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Otra cosa que también ustedes tuvieron un debate que lo abandonaron y me parece que deberían continuarlo, que es un debate más conceptual que normativo, respecto a lo que entienden por libertad. Sí. Porque ahí hay una discusión que, a mi parecer, los liberales, tanto libertarios como liberales igualitarios o liberales clásicos, tienden a usar un concepto de libertad similar, que es este concepto berliniano de la libertad como una interferencia, o como diría Hayek, como ausencia de coacción, esta idea de libertad negativa, que muchas veces es visto como una libertad meramente formal, o una libertad de oportunidad, pero no de ejercicio, una libertad muy tosca, diría Atria. Pero tanto Berlin como Rawls también reconocen que hay una dimensión en la cual el valor de la libertad o las condiciones en las que se ejerce la libertad son importantes. El más rico y el más pobre de Chile tienen ambos, desde el punto de vista formal de la libertad negativa, libertad de expresión. El Estado no le impide a ninguno de los dos ejercer su libertad de expresión. Ambos tienen la puerta abierta. La pregunta es, ¿pueden cruzar ese umbral? ¿Pueden pasar de la oportunidad al ejercicio? Y ahí, por supuesto, el más rico mañana agarra su plata, funda un medio, compra un canal y su libertad de expresión se ve amplificada. El valor de la libertad de expresión
va a ser mucho mayor al del que no tienen la posibilidad de hacerlo. Y ustedes como que empezaron con esa discusión, a publicar unas columnas, y ahí quedaron, y me parecería que también sería interesante en esta discusión intelectual, sobre todo ahora que todo el mundo repite libertad como loro, cada vez que uno habla de la reforma educacional, entender si, por ejemplo, los recursos económicos que dispone la persona están incorporados o no en ese concepto de libertad. La formulación hayekiana clásica dice que son cosas distintas. Y yo creo que también Rawls y en general los liberales distinguen capacidad y poder económico de libertad formal o libertad negativa. Pero tengo la impresión de que Horizontal y ese grupo está tratando de armar un mono que incluye una idea más seniana de capability, donde muchas veces la dimensión del ejercicio está incorporada y me parece interesante como discusión conceptual dentro de la derecha. 2 minutos para cada uno para responder. Sí, yo cuando conocí a Axel, la primera vez que almorzamos, de hecho nos entantanamos, entre comillas, precisamente en la discusión de libertad positiva y negativa, y para hacerla muy corta, hay un liberalismo que yo voy a ponerle una etiqueta, que es, por ejemplo, el liberalismo de Lucía Santa Cruz, ¿cierto? Que es básicamente 100% negativo en términos de Berlín, ¿cierto? Aquí el peligro es la coacción del Estado y limita mucho al propio Berlín respecto de las definiciones de Berlín respecto al valor de la libertad positiva. Y que tiene que ver, y hay que así entenderlo, con el contexto histórico de esa generación. Tiene que ver con la Guerra Fría, tiene que ver con la Unión Soviética, tiene que ver con proyectos políticos, fascistas, nazistas, etcétera, donde el totalitarismo, digamos, y la ausencia de toda libertad los llevan a ser muy defensores exclusivamente de la libertad negativa. Nosotros, efectivamente, normativamente, desde Horizontal hemos promovido una conversación donde queremos incorporar en forma activa la libertad positiva. Esto es, que existan las condiciones para poder efectivamente ejercer, y no solo diseñar, sino ejercer ese plan de vida propio. Y en eso, con Axel, creo que hemos ido encontrando una solución, entre comillas, en los mínimos comunes, en los mínimos sociales, o sea, en ciertas condiciones básicas que debemos acordar, y probablemente ese acuerdo ya más concreto no está tan precisado, pero sí que la libertad no se limita, ¿cierto?, a la negativa, y que hay dimensiones en una teoría de justicia de un proyecto fundado en la libertad para Chile, donde se debe hacer cargo de esos mínimos. Claro, pero tú te puedes hacer cargo de esos mínimos sin llamar en libertad. Eso es lo que yo iba a Es una decir. discusión normativa y no Es que conceptual. Quería interceder. Hayek dice que no hay ninguna razón, lo dice en Camino a Servidumbre, pero también lo repite en Fundamentos de la Libertad de otra forma, para que una sociedad que ha alcanzado cierto nivel de riqueza no garantice ciertos mínimos bajo los cuales nadie pueda caer. Claro. Friedman era partidario del negative income tax, ni hablar de Röpke y los ordoliberales alemanes. Entonces, no es efectivo que los liberales de la tradición más clásica, y mismo Adam Smith de partida, no consideren políticas públicas y redistributivas. No es el punto. Donde veo el peligro yo es llamarle libertad, porque si nosotros entendemos libertad como poder, que es la pelea que tuve con Andrés Velasco en ese debate, si entendemos libertad como el poder efectivo de conseguir el fin que tú quieres, entonces efectivamente hay que concluir que quienes carecen de ciertos medios no tienen libertad. Y una persona que no tiene libertad no puede ser responsable por su propia existencia. Y eso es abrirle la puerta al paternalismo de una élite ilustrada o del Estado y empezar a decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida, y no solamente darles la plata, sino que en todo tipo de cosas. Entonces, tú abres una puerta por la justificación, porque tú y yo vamos a estar de acuerdo en la política pública, pero lo que me preocupa a mí es la justificación. Es decir, que el Estado es el que hace libre a las personas. Y yo creo que eso además históricamente me parece que no es efectivo, porque si tú analizas un gráfico de ingresos, de enriquecimiento material de las masas, de las personas, antes de la Revolución Industrial hasta ahora, y que es en 90 grados prácticamente, bueno, si de verdad fuera libertad el tener medios materiales, yo me pregunto cómo surgió la sociedad moderna rica de los últimos 250 años
si antes no existía libertad según esta misma visión, porque la gente, el 99.9% según estadísticas, digamos, era pobre con menos de $3 al día. ¿Me entienden la inconsecuencia? O sea, fue de la libertad negativa, y esto lo explica McCloskey muy bien, cómo surge la riqueza que hoy día tenemos. No hubo redistribución del Estado que permitió que se hiciera la revolución industrial, no fue eso. Entonces también es incoherente desde un punto de vista lógico el argumento de que si tú no tienes recursos no eres libre, porque los recursos tuvieron que ser creados en algún minuto por alguien, y si no era libre, ¿cómo los pudo crear? ¿Me entienden el argumento? Y sigan en esa discusión, que es preciosa. Sí. Cristóbal, lamentablemente se tiene que ir antes del espacio para las preguntas, pero Axel no tienen para responder un par de preguntas antes de... Bueno, y les agradezco mucho, yo había quedado comprometido hasta las 2, así que ha sido realmente un placer y un gusto Gracias, encontrarse con la familia.